Ex vicepresidente Francisco Santos, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Armando, muy bien. Preocupado con Colombia, pero bien, afortunadamente. Ex vicepresidente, mire, llevamos 4 años, ya sabemos todo lo que ha sucedido en el país, esa salud en la inmunda como nunca, que nos afecta a todos ese sistema. Lo que ha pasado en Venezuela en los últimos casi 30 años, pero aquí parece que no queremos ver, somos ciegos, no entendemos cómo estamos en el camino hacia una Venezuela totalmente perdida. ¿Qué pasa en Colombia, vicepresidente, que de verdad no vemos lo que le ha pasado a los vecinos y no tenemos presente hacia dónde puede ir la destrucción de nuestro país? No, mire, yo creo que es importante entender por qué llegamos ahí, por qué le está yendo, por qué Petro tiene todavía semejante apoyo. Petro llega porque desde mediados de la primera década de este siglo empiezan a construir una narrativa en contra de Uribe, centro derecha, se dieron cuenta el riesgo que esto era para todos sus planes. Esto está movido por Chávez, que metió plata, mandó gente. Mucha de esa plata le llegó a Petro, le llegó a Cepeda, le llegó a las FARC, le llegó al ELN. O sea, era un trabajo. Los cubanos detrás, los rusos también, pero sobre todo los cubanos, que son los que le hacen la tarea a los rusos, porque ahí ellos no son totalmente autónomos. Y viene la elección de Juan Manuel Santos, que lo único es, hace una vuelta de nu, la gente queda sorprendida. Luego viene el presidente Duque, que fue un buen gerente del COVID, un buen gerente del proceso de migración venezolana masiva, pero no más, le quedó grande la salud, le quedó grande la seguridad, le quedó grande todo. Y creo que ahí esas tres cosas, Santos, Duque y la narrativa, con un Petro empujando la narrativa, lleva a que llegue Petro al poder. Un cansancio con todo lo, digamos, y Petro logra vender una imagen de yo voy a ser de centro, yo no voy a hacer, no voy a pelear, ¿no? Que era totalmente, que ya sabemos que fuera totalmente falsa. Un presidente racista, un presidente misógino, un presidente que solo genera odio, un presidente que lo único que hace es amenazar y destruir la democracia, pero que entiende una cosa muy importante, y es que los subsidios, así no te da cómo pagarlos, le sirve. Para eso quieren la plata de las pensiones, para gastársela en subsidios y dejar a todos los pensionados sin pensión, a todos. Eso es lo que ellos quieren. Así pasó en Venezuela. Y la diferencia entre Venezuela y Colombia es que allá tienen un país rico, aquí somos un país pobre, y ya la crisis se va a empezar a ver. Entonces, esto tiene ese primer efecto. El segundo efecto es que empiezan a comprar contratistas y contratistas, ya dar contratos y contratos con una condición: ustedes tienen que apoyarnos y tienen que apoyar a Cepeda y tienen que apoyar, o sea, no es que sea un contratista para hacer X o Y, sino para hacer lo que yo quiero que me sirva. Y ese es todo un nuevo sector que también empieza a recoger recursos y también le está yendo mejor. Y esos dos sectores son los que logran que Petro hoy tenga 30-35% de favorabilidad, de pronto un poquito más. Petro muy inteligentemente mueve una narrativa de odio, una narrativa de no asumir ninguna responsabilidad por todo lo que está pasando, pero sí crear esa polarización donde dice: a mí no me dejan hacer lo que yo quería hacer por ustedes, que es falso. Y así llegamos a esta campaña. Lo triste y lo difícil es que la oposición no logró construir una narrativa contraria, no logró tener una narrativa propia. Todavía se la pasa defendiendo. Creo que la única que ha logrado empezar a construir algo distinto es Paloma, cuando escogió a Juan Daniel de candidato a la vicepresidencia. Entonces dijo: sí, esta es una derecha que incluye, un centro derecha que incluye. Aquí cabemos todos. Aquí queremos ser distintos a lo que es Petro, que es que allá solo caben unos, o lo que es Abelardo, que es allá solo caben otros. Entonces, estamos en ese dilema, y eso es lo que está pasando. ¿Cómo será que no tenemos narrativa, que no le hemos podido decir a todos los colombianos humildes: ustedes son los que más van a pagar el pato? Miren lo que pasó en Venezuela. Debería estar en las redes y Facebook y WhatsApp inundado de mensajes: oiga, yo fui un venezolano, yo tenía un almacencito, yo trabajaba, yo tenía una pensión, hoy no tengo pensión, hoy no tengo almacencito, hoy no tengo empleo, me tocó salir corriendo de Venezuela y me estoy muriendo de hambre y estoy viviendo peor. Nunca tuvimos eso para hacerlo, nadie lo hizo. Yo duré 3 años detrás de los empresarios colombianos diciéndoles: por Dios, no estamos entendiendo que ellos piensan distinto. Entonces, parte de lo que está pasando es responsabilidad nuestra también. Ex vicepresidente, ¿cómo podemos comparar? Usted creo que ha hecho un recorrido a lo largo de la historia que es fantástico
Pero ¿cómo podemos comparar la situación que está viviendo Colombia en estos momentos a la que vivió Venezuela en su momento? Ya sabemos que el país está totalmente destruido, lastimosamente, pero ¿qué hecho puntual podemos comparar que uno haya dicho, mire, Armando, es que acuérdese que en Venezuela ocurrió esto, tal cual y como ha ocurrido en Colombia en este momento? Bueno, en estos años, pues. Pues mire, lo primero que hicieron fue destruir la industria petrolera, que allá les daba todo. Aquí están acabando con el Ecopetrol. Ecopetrol era una fuente de ingreso del Estado grandísima, ya no lo es. Y lo corrompieron absolutamente y están destruyendo a Ecopetrol como destruyeron PDVSA. Ese es el ejemplo más claro de lo que está pasando y de las similitudes. Lo segundo, están acabando con la separación de poderes. Aquí no han podido todavía. Lo tercero, gastan y gastan y gastan a sabiendas de que todo ese gasto después no hay cómo pagarlo. Aquí están gastando tanto y no hay cómo pagar. Tomar esa decisión del salario mínimo les sirvió muchísimo, muchísimo, porque es que ellos no piensan en el mediano plazo, ellos no piensan en el largo plazo, ellos piensan en el mañana. Necesito ganar elecciones, ¿qué tengo que hacer? Y toma esa decisión. Que después haya problemas de inflación, no me importa. No me importan los problemas que hayan, pero lo que sí es absolutamente cierto es que eso, como ellos operan, ese es el populismo del siglo XXI, es, venga yo capturo rentas, venga yo robo y venga yo malgasto para lograr ese apoyo político que Chávez lo tuvo, y lo fue muy alto en un momento dado, que Maduro lo tuvo un poquito, pero ya después lo perdió, se dedicó, fue ya era un tema absolutamente de represión, y que aquí Petro lo está utilizando con un tremendo éxito. Lástima que muchos de los empresarios con los que yo hablé, muchos del Valle que dijeron, no, que nos vamos a meter en eso, pues puedan ver el riesgo de su futuro absoluto con la llegada de Iván Cepeda, que no les quepa la menor duda, para mí es el fin de la democracia. Si Iván Cepeda llega, ¿cómo va a estar el país en 4 años? Con Iván Cepeda, todos los pensionados, ojo, no queda un pensionado en 4 años, el pensionado de 500,000 pesos, eso va a ser 100,000 de hoy. En 4 años, esos 100 billones de pesos de pensiones van a desaparecer, se los van a gastar, se los van a robar, se los van a gastar. En estos 4 años, digo que vamos a estar en un default de deuda, vamos a tener cómo pagar la deuda. En estos 4 años vamos a estar yo diría que al final de los 4 años en una hiperinflación o una inflación desbordadísima. ¿Y eso a quién perjudica? A los más humildes. Perjudica a los más pobres que no tienen cómo defenderse. Pero muy bien Chávez lo dijo, Petro también, Lula también. A nosotros nos interesa, esto lo dijo Petro y lo dijo Chávez y lo dijo Lula. A esta izquierda le interesa que los pobres sigan siendo pobres, porque ellos son los que votan por nosotros. Eso es lo que ellos dicen y eso es lo que ellos sienten. Necesitan mantener a ese pueblo pobre para que ellos puedan generarles supuestamente una esperanza y sigan votando por ellos. Esa esperanza en el caso de Venezuela, miren cómo terminó. Hoy Venezuela es uno de los países más pobres del mundo. Hoy Venezuela, después de ser el país más rico de América Latina, es el segundo más pobre después de Haití. De pronto está al mismo nivel de Haití. Hoy Venezuela es un cáncer de violencia, de narcotráfico, de corrupción y de pobreza que contagia a toda América Latina. El pobre se vuelve